Ya a esta hora de la mañana es hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández con Le Tengo el Remedio, quien va a hablar hoy de un tema muy importante y además de mucho cuidado, el cáncer. Doctor Carlos Francisco, buenos días, adelante con su entrevista y también con su invitado. Quizás de las preguntas más comunes, más reiteradas que nos hacen nuestros televidentes a través de nuestras líneas que tenemos obviamente para conectarnos con ustedes, es ¿cómo detecto que tengo un cáncer? ¿Cómo enfrentarme a eso? Obviamente componentes de prevención, por supuesto de detección temprana y naturalmente de elementos que nos tranquilicen. Por supuesto que cada célula del cuerpo, con unas excepciones absolutamente, con las excepciones de rigor, pueden transformarse en malignas. Entonces, puede haber tumores en cualquier parte, puede haber cáncer de cualquier órgano. Y bajo esa condición, pues uno tendría que hablar con un especialista del hígado para hablar de cáncer hepático, del pulmón, etcétera, etcétera. Pero nos dimos a la tarea de buscar a alguien que nos hablara de manera general de ellos. ¿Y quiénes son? Pues son los especialistas en medicina interna. Ellos son los que nos miran por dentro, pues por eso se llama interna, de la cabeza a los pies, a los adultos en este caso, y por supuesto, pues aquí hay uno de ellos, el doctor Óscar Mauricio Rueda Blanco. ¿Lo dije bien, doctor? Así es, sí, señor. Pregunta. Hay una forma, empecemos. ¿Cuál es el cáncer más común en este país? En este país, bueno, todo depende del género, ¿no? Tanto en masculino como en femenino, pero podríamos hablar del cáncer de mama o cáncer de seno, el cáncer de colon, el cáncer de intestino grueso, el cáncer de próstata, el cáncer gástrico también serían como, y el cáncer de cuello uterino. Entonces empecemos por el que nos trata a ambos, porque quizás del componente de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres sumado, estamos hablando del cáncer de estómago, Sí, cáncer señor, así gástrico. es. Empecemos, doctor. ¿Hay posibilidades de saber, de identificar qué exámenes me hago, qué tengo que tener en cuenta para saber tempranamente si estoy en la ruta o si potencialmente estoy libre de un tumor de estómago? Claro, sí, señor. Partiendo del hecho que Colombia todavía es catalogado el cuarto país con más cáncer de estómago a nivel mundial. Entonces, de ahí ya tenemos el primer factor de riesgo que nos tenemos que proteger o hacer los exámenes tempranamente. Lo siguiente es el sitio donde vive en Colombia, ¿sí? En las zonas del altiplano cundiboyacense, Santander, Nariño, son las zonas en donde también se diagnostica más tempranamente o donde hay más casos de cáncer de estómago. Pero antes hay muchas personas que no tienen ningún síntoma, ¿sí? Y estas personas son las que debería hacerse un tamizaje para cáncer de estómago. ¿El tamizaje qué es? El tamizaje es algún método en búsqueda de una detección temprana de cualquier tipo de cáncer, en este caso de estómago, pero que sea que este tipo de cáncer en pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, ¿sí? Entonces es una detección temprana. ¿Y cómo lo hacemos? En Colombia, pues hay unas guías de práctica clínica en donde pues los médicos nos guiamos, ¿no? Pero también para la población general que lo sepa, usualmente por encima de los 50 años es que se debe comenzar a hacer todos los tamizajes en pacientes asintomáticos, ¿sí? O sea que no tienen ningún síntoma de este tipo de cáncer o de cualquiera de los otros. Cuando hablamos de tamizajes, por ejemplo, en cáncer de estómago, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, pues obvio, si tengo síntomas, una cosa, pero la endoscopia está en eso. La endoscopia, claro que sí, pero podríamos tenerlo antes de hacer la endoscopia. Hay algunos métodos que nos indican de pronto si se hace más rápido o no. En este caso, aparte, sin contar los síntomas, obviamente, podemos hacer un test de sangre humana oculta en materia fecal, o sea, Más buscar fácil. más fácil, ¿sí? Es recoger una muestra de la deposición, enviarla al laboratorio y como su nombre lo dice, sangre oculta en materia fecal, sangre humana oculta, solo va a detectar ese tipo de sangre. No va a ser que usted comió
carne de res, entonces le va a salir positivo. No, va a detectar nada más eso. Es importantísimo eso que dice el doctor Rueda. Es decir, si usted pasa a los 50 años, está asintomático, no tiene absolutamente nada, de pronto en los exámenes, dígale allá al médico, diga, es que escuché, que mire a ver si de pronto yo tengo sangre en la deposición. De pronto, porque pues, como no la ve, por eso se llama oculta, y ese examen le orientaría ya si necesita otra cosa. Un tamizaje muy, muy, muy simple, muy sencillo, muy barato, pero esencialmente orientador. ¿Listo? Sí, señora. Sí. Vamos con otro tamizaje que sería valioso, por ejemplo, para mirar en hombres, el de la próstata. Sí, señor, así es. El tamizaje en la próstata en nuestro país lo indican iniciarlo a los 50 años, ¿sí? Y con dos métodos, que uno es fácil y el otro asusta, ¿sí? Digámoslo así. El uno es fácil y el otro es incómodo. Pero es incómodo, sí, exacto. Uno es el antígeno prostático, que es un examen que se toma de la sangre y nos mide una proteína que solamente la produce la próstata, ¿sí? Sin embargo, esto en algunas ocasiones no puede ser utilizado como solamente me voy a guiar con el antígeno prostático. Claro, dependiendo de la edad, hay unos valores, pero si ese valor viene o sale muy alto o viene en crecimiento poco a poco, digamos que a los 6 meses se hace otro antígeno prostático y ya le subió más de la mitad, y al año se hace otro y le subió más, entonces ahí pues ya uno toma otras medidas. Aquí hay un poco de gente que está en edad de merecer el examen. Mauri, Oscar, todos, allá usted, sentado, Robert y Zampa. Entonces el asunto está en que si, así no espere que el chorro esté delgadito o que no, nada. Examen de sangre y un examen, un tacto rectal. Así es, el tacto rectal. Así no tenga nada. ¿Está claro? Tamizaje que detecta tempranamente no solamente tumores, sino también inflamaciones y otras molestias, y ahorra una cantidad de angustias posteriores. Vámonos con las mujeres, vamos con el cáncer de cuello uterino, que en este país es tan complicado. Claro, sí, señor. El cáncer de cuello uterino requiere un tamizaje más temprano, sobre todo en mujeres que ya comenzaron su etapa sexual, ¿sí? Ya comenzaron a tener relaciones sexuales y se basa en la citología, ¿sí? En la citología vaginal, ¿sí? Que es un examen pues, que lo hace el ginecólogo, entra y entra con un espéculo y toma una muestra. Sin embargo, ahora hay una detección también más temprana, porque antes solamente era, digamos, que nos describía la lesión de las células, pero ahora podemos hacer algunos exámenes, digámoslo así, bioquímicos, para saber si tiene algún tipo de virus, que es el virus del papiloma humano. A propósito de esto, doctor Rueda, hace poco teníamos pues no una discusión. Definitivamente la prevención del cáncer de cuello uterino, condicionada esencialmente con la vacuna del virus del papiloma humano, que está demostrado que no nos, digamos que tiene un factor determinante en la génesis de este tipo de tumor, pues está autorizada para niñas entre los 9 y los 14 años y jóvenes también en esa edad, hombres y mujeres, porque pues obviamente esto no tiene absolutamente ninguna limitación. Pero teníamos la idea o la discusión de la persona que ya es mayor, que ha tenido hijos, que etcétera, etcétera. ¿En ellos la vacunación es necesaria también? Pues si tiene factores de riesgo para adquirir el VPH, debería recurrir a aplicársela. ¿Sí? Si ya le detectaron el VPH. Pues si ya se lo detectaron, pues nada que hacer, porque ya tiene... Entonces lo que hay que hacer es seguimiento de manera regular, obviamente con unos exámenes que están determinados concretamente para mirar los cambios de las células. Cáncer de seno, doctor Rueda. Cáncer de seno, ese es muy importante. Importantísimo. Sí, obviamente el factor de riesgo mayor es ser mujer, pero eso no quiere decir que a los hombres no les dé, también les puede dar a los hombres, que es menos del 1% del cáncer en general de seno, pero puede dar.
El tamizaje del cáncer de seno es en mujeres mayores de 50 años, con un examen pues que es, digamos, muy asequible y de pronto un poco incómodo, pero tiene una buena detección, que es la mamografía. Se deberían hacer después de los 50 años, cada 2 años, ¿sí? Eso es la recomendación. Recordemos que es para pacientes asintomáticos, ¿sí? Estamos hablando de gente que no tenga ningún síntoma, que no tenga una masa, no, eso es otra cosa. Estamos hablando de las personas que dentro de la población general son asintomáticas, pero que tienen necesariamente que acudir a estos exámenes para tratar de identificar tempranamente, obviamente, la presencia o la potencialidad de desarrollar alguna lesión. Entonces, y por último, doctor, hablemos del cáncer de pulmón. Claro que sí. Bueno, el cáncer de pulmón tiene muchas variedades, es bastante agresivo, pero en él sí, para entrar en tamizaje, se debería hacer sobre todo en pacientes que tuvieran algún tipo de factor de riesgo, ¿no? En este caso, pues lo más frecuente es el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo en nuestra área y también pues en las áreas rurales, en los pacientes, en las personas que aún cocinan con leña o con carbón o con algún tipo, tienen sus cocinas con algún producto o con algún tipo de combustible vegetal. También, pues en un futuro, posiblemente, ¿no? Con este crecimiento del vapeo, ¿sí? O de los cigarrillos también electrónicos, posiblemente también lo veamos como factor de riesgo para hacerle tapizaje a estos pacientes. Doctor Rueda, en ese caso, ¿queda una radiografía o qué hace uno ahí? Sí, la radiografía sería el proceso inicial. A veces uno puede ver cosas tan simples como un nódulo solitario y que le pueda ayudar a hacer la detección. Sin embargo, en estos casos sí es mejor pasar en algunas ocasiones a unas imágenes diagnósticas un poco más amplias, ¿sí? Como pues, la tomografía, el TAC, ¿sí? Que Ahora, si usted tiene un factor de riesgo condicionado porque fuma o porque pues tiene, digamos, algún antecedente familiar o cosas de estas, pues sin duda el médico lo orienta. A mí me gusta, o mejor, a nosotros nos gusta, doctor, siempre que vienen especialistas como ustedes, pues, ¿por qué? Porque podemos hablar un poco más, de manera más integral, más amplia sobre este tipo de cosas. Obviamente lo vamos a volver a invitar, doctor, porque los internistas pues, son los médicos que nos miran todo y por supuesto tienen a la mano este tipo de cosas. Si usted hizo este listadito así, sin duda se va a ahorrar muchos problemas, pero por encima de todo, también recomiéndeselo a alguien. ¿Sí? Llegó a cierta edad, hágase tal cosa, tal cosa. Última recomendación, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Listo. Bueno, hacerse los tamizajes a las edades que son, ¿sí? Mayores de 50 años es lo ideal de varios de los cánceres que hablamos. De todas formas, si es una persona que tiene factores de riesgo como familiares en primer grado con sanguinidad, que son los papás, los hijos, también es importante una detección más temprana, ¿sí? Antes de que por ahí a los 40 años, incluso desde los 30 años se ha hablado para el cáncer de seno. Lo importante es estar pendiente de que no se pase esto porque en la detección temprana la probabilidad de cura es alrededor del 100% cuando uno hace intervenciones tempranas. Oscar Mauricio Rueda Blanco, médico internista. Gracias, doctor. Hablando del vapeo, yo sí creo que esto definitivamente tiene que, a pesar de haberse aprobado una ley, yo creo que ya es hora de que entre esto en función. La gente tiene que entender que los riesgos del vapeo definitivamente están ahí y a muchos consumidores sencillamente piensan que esto es una cosa de congresistas. No, es una cosa de salud pública. Ojo con el vapeo, que definitivamente está causando neumonías específicas. Las últimas neumonías que ha descubierto, digamos, que han descubierto los especialistas son la neumonía del COVID, la que deja el vapeo. Así que, ojo, eso no es una cosa ahí de juego, sobre todo para los jóvenes. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá?